entrando a nuestra sala. Ok, ya en un ratico vamos a dar inicio. Ok. Bueno, voy a empezar. Estimados compañeros, agradecemos su participación en esta nueva sesión de webinar. Mi nombre es Karen Pertú, para quien no me conoce, soy percusionista venezolana. Me desempeño y me he desempeñado en instituciones como el Hospital Cardiológico y me he formado y también pertenecido a instituciones emblemáticas como el Hospital Universitario de Caracas. Soy colaboradora y bueno, para esta ocasión me siento muy orgullosa de estar a cargo de la moderación del webinar del día de hoy. ¿Okay? Hoy estamos complacidos de contar con la presencia y colaboración de percusionistas muy destacados, pertenecientes a la Asociación Española de Percusionistas. Agradecemos la colaboración que nos han prestado para el día de hoy. Hoy vamos a contar con la participación de una percusionista muy querida, de amplia trayectoria. Va a compartir sus conocimientos el día de hoy. Se trata de Nuria Oliva. Nuria es percusionista clínica, se desempeña en el Hospital Universitario de la Princesa y ella hoy nos va a hablar sobre la evolución de la monitorización. Seguidamente vamos a contar con la participación también del estimado percusionista Carlos García Camacho. Carlos, además de percusionista clínico que se desempeña en el Hospital Universitario Puerta del Mar, es el presidente de la Asociación Española de Percusionistas. Él nos va a compartir su visión holística de la percusión el día de hoy. En sí, nuestro webinar se titula Los avances y monitorización de los parámetros en percusión, la cual hemos denominado Percusión 2.0. Les recordamos que así como los seminarios anteriores y la grabación o la sesión completa va a estar disponible en la plataforma de YouTube, en el canal de la Asociación Latinoamericana de Percusión ALAP. Los invitamos, si no se han suscrito, a suscribirse. Igualmente también el enlace va a estar disponible en la página web de la Asociación Latinoamericana. Queremos expresar especial agradecimiento a la Asociación Española de Percusionistas por la colaboración que nos han prestado, no solamente para el seminario web del día de hoy, sino para todos los que han sucedido hasta hoy y para los próximos seminarios a desarrollarse en el futuro. De verdad que es una integración y una colaboración muy importante y estamos agradecidos por eso. Igualmente también queremos expresar el agradecimiento al patrocinio de la compañía italiana Eurosets en nombre de su sistema de monitoreo continuo Landing para circulación extracorpórea y terapias de ECMO, y también, bueno, a la Asociación Latinoamericana de Percusión por permitirnos utilizar esta plataforma para la integración de los percusionistas en Latinoamérica, en España, y bueno, y me atrevo a decir que a manera global. De verdad, muchas gracias. Les recordamos que, bueno, en su pantalla van a tener el icono de preguntas y respuestas, QIA, en la parte inferior de la pantalla. Sí agradecemos que realicen las preguntas y las interacciones relacionadas al tema en el área de preguntas y respuestas. El chat sí vamos a destinarlo para la interacción social de esta comunidad que es bastante amplia. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Les voy a dar una breve introducción al tema. Todos sabemos que el bypass cardiopulmonar y todo lo que implica, lo que manejamos los percusionistas en sí, la hemodilución, los flujos altos, los flujos bajos,
así como también el tipo de cirugía, el tipo de procedimiento, la duración en sí de la cirugía, son factores de riesgo intraoperatorio para desarrollar lesión renal aguda. Por sus siglas en inglés se denomina H en la literatura. En el periodo postoperatorio, sabemos que hay marcadores muy sensibles a manifestar este daño o lesión, y ese marcador es la creatinina sérica, que generalmente muestra desviaciones o muestra alteraciones dentro de las primeras 48 horas, incluso hasta los 7 días después de haberse originado la agresión inicial, que sería nuestro bypass cardiopulmonar. Sin embargo, hoy día, aunque muchos estamos incorporando o hemos incorporado el término de perfusión guiada por objetivos a nuestro vocabulario profesional, todavía muchos nos podemos preguntar qué significa la perfusión guiada por objetivos. Bueno, la perfusión guiada por objetivos no es un tema que se ha estudiado desde ahorita. Probablemente inició todo con las terapias enfocadas de manera particular a ciertas áreas de la medicina. Sin embargo, en el área de la perfusión se ha estudiado mucho de un tiempo para acá. Muchos investigadores, como por ejemplo de Sommer, Magruder, inclusive el doctor Marco Ramucci, se han enfocado en estudiar esto. ¿Pero qué es? Básicamente es realizar una conducción del bypass cardiopulmonar enfocándonos en la entrega de oxígeno hacia el tejido de nuestro paciente. Muchos límites se han establecido, sin embargo, todos giran en torno a mantener un valor igual o mayor a los 280 mililitros por minuto por metro cuadrado de oxígeno. ¿Ok? Este trabajo, donde Covero y Pradelli realizan una comparación entre la perfusión tradicional y la perfusión guiada por objetivos, ellos establecen que un aporte de oxígeno elevado durante el bypass cardiopulmonar está asociado con mejores resultados postoperatorios a nivel renal. Comparando así que en ese estudio, cuando ellos analizaron las perfusiones conducidas de manera tradicional, esto es, enfocándonos en dar un flujo sanguíneo establecido, previamente calculado por el índice cardíaco, tomando en cuenta el área de superficie, incluso la temperatura del paciente, solamente en el 50% de los casos se llegaba a alcanzar una entrega de oxígeno elevada. Sin embargo, cuando ya la perfusión estaba enfocada por objetivos a alcanzar ese oxígeno, esa entrega de oxígeno elevada, se llegaba a tener éxito en alcanzar esa cifra en al menos, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos que ellos estudiaron. En terapias como el ECMO, en su aplicación venovenosa, sabemos que la membrana pulmonar puede asumir total o parcialmente las funciones del pulmón nativo para ejercer las funciones de remoción de CO2 y toma de oxígeno. El aporte de oxígeno hacia el paciente y la remoción de CO2 depende de una compleja interacción entre la membrana, el pulmón y el estado metabólico. Todo esto enfocado a tener el menor número de complicaciones posibles en nuestro paciente. La evidencia clínica nos orienta para alcanzar una perfusión óptima. Sin embargo, se requiere de un monitoreo intensivo y guiado a mantener estos parámetros dentro de un rango muchas veces estrecho. No solamente la entrega de oxígeno, sino muchas variables adicionales para cada paciente de manera individual. Y bueno, para cerrar, me permito citar de manera textual a estos perfusionistas que escribieron esta monografía en la Revista Española de Perfusión, e indicando que la búsqueda de evidencias en perfusión es la única vía para que el conocimiento verdadero tenga un impacto real en la práctica clínica. No obstante, si no se hallan evidencias, se debería plantear la investigación sobre el tema en cuestión para llenar ese hueco con los conocimientos científicos obtenidos. No demorándolos más, los dejo a continuación y cedo pantalla a nuestra compañera Nuria Oliva, perfusionista del Hospital Universitario de la Princesa, a cargo de la evolución de la monitorización. Buenas tardes. Adelante, Nuria. Buenas tardes, España. Buenos días, América. Antes de comenzar, quería felicitar a las dos asociaciones, a la LAB y a la EP,
por su colaboración. Voy a compartir la pantalla. Este va a ser el guión que voy a seguir durante mi exposición. Les comento que para organizar mejor el cronograma, el punto número 3 pasa a ser el segundo punto. Los valores gasométricos durante la CEC son fundamentales para mantener una perfusión extracorpórea óptima. Todos los perfusionistas sabemos interpretar los resultados y actuamos en consecuencia ante cualquier alteración de los mismos. Aunque históricamente siempre se le ha dado mayor relevancia a la gasometría arterial, es realmente la gasometría venosa la que nos aporta una información más valiosa. La gasometría venosa nos indica cuál es la saturación de oxígeno de la sangre venosa, y la saturación de oxígeno de la sangre venosa indica la relación existente entre el suministro de oxígeno que estamos dando y el consumo de oxígeno por parte del organismo. La situamos en un rango normal entre un 68 y un 77%, contemplando que cuando existen saturaciones venosas por debajo del 60%, sabemos que va a haber existencia de complicaciones peligrosas e indeseables, y saturaciones venosas por debajo del 40% indica complicaciones que son incompatibles con la supervivencia. A partir del año 96, Cavalier ya encontró que la diferencia del CO2 venoarterial resultaba ser un parámetro útil para monitorizar la perfusión tisular en el posoperatorio de cirugía de revascularización miocárdica. Pero realmente fue en el año 2005, con la publicación del estudio de Ranucci, aporte de oxígeno durante el bypass cardiopulmonar y el fallo renal agudo después de las operaciones coronarias, en el que relaciona la aparición de la insuficiencia renal aguda en el posoperatorio de cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar con el aporte de oxígeno, así como la influencia de los tres parámetros que actúan sobre su valor, que son hematocrito, suministro de oxígeno y flujo de bomba. Establece un valor crítico de aporte de oxígeno de 2,72 mililitros por minuto por metro cuadrado. En este estudio concluye que la hemodilución aguda durante el bypass cardiopulmonar es un factor de riesgo para la disfunción renal posoperatoria y, sin embargo, dice que los efectos perjudiciales pueden reducirse aumentando el suministro de oxígeno y el flujo de bomba, que son los dos parámetros que influyen directamente sobre el aporte de oxígeno. Varias publicaciones después de Ranucci y de su equipo van reafirmando su hipótesis sobre la relación del aporte de oxígeno, hematocrito y el flujo de bomba con la aparición del daño renal posoperatorio. Otros autores, como es en el caso de Glenn, en su artículo sobre perfusión óptima durante el bypass cardiopulmonar, un enfoque basado en la evidencia, corroboran otra vez la importancia de estas tres constantes: hematocrito, aporte de oxígeno y flujo de bomba, y la necesidad de establecer una perfusión óptima durante la cirugía extracorpórea, lo que supone un paso más hacia una monitorización avanzada. Ya en el año 2011, Sommer, otro de los equipos que están estudiando el GTP, habla en su artículo aporte de O2 y producción de CO2 durante el bypass cardiopulmonar como determinantes de lesión agudas de riñón, momentos para un manejo de perfusión dirigido a objetivos. Aquí identifica y determina la importancia pronóstica del aporte de oxígeno y la producción de CO2 como factores de riesgo para el paciente desarrolle una insuficiencia renal en el posoperatorio e hiperlactemia. Ranucci en el 2018, en su estudio Perfusión dirigida a objetivos para reducir la lesión aguda renal, una prueba aleatorizada, determina que el valor de aporte del oxígeno tiene que subir a 280 mililitros minuto metro cuadrado y reducir la aparición de la insuficiencia renal aguda en el estadio 1, es decir, en ACI 1. Aproximadamente el 30% de todas las cirugías extracorpóreas que se someten a circulación extracorpórea normalmente suelen presentar algún tipo de problema de insuficiencia renal aguda durante el posoperatorio. Eso nos da una idea de lo importante que es el manejo del suministro de oxígeno para tenerlo monitorizado.
Este año, de reciente publicación por parte de Condelo, que es un perfusionista italiano, habla entre la asociación entre el suministro de oxígeno y el índice cardíaco con la aparición de la hiperlactemia durante el bypass cardiopulmonar. Con este análisis lo que quiere hacer es comparar la monitorización del aporte y de la extracción de oxígeno versus la saturación venosa y el índice cardíaco en relación a la aparición de hiperlactemia intraoperatoria. Es un estudio retrospectivo con una muestra de 500 pacientes sometidos a circulación extracorpórea. Concluyó que el grupo A, en donde la monitorización se basaba en el aporte de oxígeno y la extracción de oxígeno con un objetivo de aporte de 280 mililitros y una extracción inferior al 25%, tenía una reducción significativa del pico de lactato intraoperatorio, así como una correlación con la reducción posoperatoria del valor de creatinina sérica. Fue menor el tiempo de ventilación mecánica y en la estancia en cuidados intensivos frente al grupo B, en el que se fijó un objetivo de índice cardíaco de 2,4 y una saturación venosa mayor al 75%. ¿Qué parámetros tenemos que registrar para poder realizar una perfusión guiada por objetivos? Pues a los tradicionales valores gasométricos que utilizamos en la actualidad hay que monitorizar de forma continua el aporte de oxígeno DO2, el consumo de oxígeno VO2 y la relación de extracción de oxígeno. ¿Y qué es cada uno de los parámetros que nombramos? El aporte de oxígeno es la cantidad de oxígeno aportado a los tejidos y órganos cada minuto. El cálculo lo realizamos rápidamente, que es el gasto cardíaco por el contenido de oxígeno arterial. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno suministrado a los tejidos y órganos por unidad de tiempo y resulta del producto de multiplicar el gasto cardíaco por la diferencia entre el contenido de oxígeno de la sangre arterial menos el contenido de oxígeno de la sangre venosa. Cuando hablamos de la relación que existe entre el consumo y el aporte, estamos hablando de la relación de extracción de oxígeno. Su cifra la podemos obtener si dividimos el consumo de oxígeno por el aporte de oxígeno. Se establece que en valor de reposo su consumo la relación de extracción de oxígeno es 4 veces menor, es decir, calculamos que es el del 25%. Los valores que tenemos que dejar de referencia para saber que estamos realizando una perfusión óptima son un aporte de oxígeno mayor a 280 mililitros minuto metro cuadrado para evitar la disfunción renal post-DEC, la aquí 1, aquí 2 y aquí 3, una extracción inferior al 25%. Si subimos ese 25%, obviamente hay un desequilibrio y estamos dando un aporte inferior al consumo del paciente y una saturación venosa mayor del 75%. ¿Qué es lo que debemos pedir a un monitor en línea para que no sea útil en la práctica diaria? Pues que tiene que cumplir una serie de premisas. La primera es que el manejo sea simple, que sea sencillo de utilizar. Tiene que ser fácil de calibración, no nos debe de ocupar demasiado tiempo. Tiene que ser versátil, nos tiene que valer para la cirugía extracorpórea y para la instauración de asistencias y de ECMOs. Tiene que hacer una presentación de datos gráficamente, darnos datos numéricos y tendencia de estos mismos datos. Y aparte de ello, tiene que cumplir una relación coste-beneficio que sea eficiente. Dentro de todos los monitores de gases en línea que está ahí en el mercado, nosotros vamos a exponer la experiencia adquirida con el monitor Landing de la firma Eurosets. Además de tener este monitor, para poder realizar las mediciones tenemos que contar con la presencia de unos desechables, uno que va en la línea venosa y otro que va en la línea arterial. A estos desechables que intercalamos en los tubos de nuestro Custom Pack, les vamos a conectar lo que es el cabezal de medición, que es esta parte blanca de aquí, no sé si lo ven, a estas abrazaderas, y la lectura la hará mediante luz infrarroja. Además de eso, contamos con un sensor de flujo que medirá por ultrasonidos, que es fundamental para la exactitud de los cálculos. Una vez que ya tenemos
todos los insert colocados, procedemos a encender el monitor. Encendemos el monitor y la primera pantalla que vamos a encontrar es el modo de trabajo. Tenemos dos opciones, como bypass cardiopulmonar o como ECMO. Nosotros vamos a escoger el de la izquierda, bypass cardiopulmonar. Seguidamente, después de esa pantalla, lo que nos va a salir va a ser la pantalla de diagnóstico. Nos va a pedir calibrar. Para poder calibrar necesitamos tener los dos cabezales de medición a ambos lados de la pantalla. Y una vez que le hayamos dado, después de 2 minutos que haya hecho una calibración, lo que nos dice es que podemos continuar. Damos al aparato de continuar y lo único que nos da es una pantalla para poder hacer los datos de filiación del paciente para luego poder seguir cuál es el caso. Y nos pedirá a su vez el peso y la altura del paciente para determinar la superficie corporal según la tabla de Duas. Hecho esto, ya estamos en la pantalla de tratamiento y pulsando tratamiento nos va a dejar poder empezar a medir. ¿Y qué medimos? Pues lo que medimos es esta pantalla. Les voy a dirigir. En el borde superior izquierdo vamos a ver que nos da el aporte, el consumo y el oxígeno, que se correlaciona con el lado superior derecho, que va a darnos los mismos valores pero indexado, es decir, en relación a la superficie corporal que presenta nuestro paciente. Abajo, en el borde inferior izquierdo, en un recuadro rojo, vamos a ver cuál es la medición de los datos del sensor arterial. Nos mide la saturación arterial, el flujo de bomba que llevamos y la temperatura de la sangre arterial. Al lado, en el recuadro verde, vamos a ver los valores que mide el cabezal del sensor venoso. Nos vuelve a dar la saturación venosa de oxígeno, la hemoglobina y la temperatura venosa. Además, este monitor nos permite, con los con los triángulos morados, si en nuestra bomba no contamos con sistemas de medición de presión membrana y posmembrana, nos permite poder medirla aquí. Además, otra utilidad que nos da es poder medir bajo el epígrafe de SVR las resistencias venosas periféricas. Pero para ello necesitamos traernos desde el monitor de cabecera del anestesista un cable que sea compatible con nuestro equipo. Esto en más detalle, para que seamos conscientes, sería la parte superior izquierda que les he comentado, del aporte que estamos haciendo de oxígeno, de cuál es el consumo y cuál es la extracción de oxígeno. Y aquí lo podemos ver indexado, según la superficie corporal del paciente y el índice cardíaco de bomba que le estamos aportando al paciente. Volvemos a ver en la parte inferior la parte arterial, con la saturación venosa, con el flujo de bomba y con la temperatura arterial. Y en la parte derecha podemos ver la saturación de oxígeno de la sangre venosa, la hemoglobina, que la exactitud de este monitor permite equipararla a un laboratorio o por lo menos es clavada a nuestro gasómetro de cabecera, y la temperatura de la sangre venosa. Aquí les pongo un vídeo para que vean, una vez instaurada la CEP, cuando yo le doy al botón de inicio, lo fácil que es que empiece a medir los datos y empiece a darnos datos. Como conclusión, el uso de un monitor en línea y específicamente el monitor landing, lo que aporta al perfusionista son los datos y representación gráfica de los cálculos GDP. Hasta aquí mi comunicación de mi experiencia con landing de Euroset. En esta foto estoy con el profesor Marco Ranucci, al que tuve la suerte de conocer en un viaje a Italia. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Muchas gracias Nuria por tu intervención, tu experiencia. Bueno, ahora acto seguido le damos la palabra a nuestro compañero, el percusionista Carlos García. Carlos, bueno, no necesita como mucha presentación tampoco, igual de querido. Y bueno, adelante,
Carlos, con tu presentación sobre la visión holística de la percusión. Gracias, Nuria. Hola, buenas tardes. Bueno, todos sabéis que hubiera preferido coger un avión y desplazarme 10.000 kilómetros hacia Latinoamérica, pero dado el estado de pandemia es imposible hacerlo. Con lo cual os agradezco sobre todo a LAB que haya puesto los medios técnicos para que podamos tener este webinar y podamos llevarlo a cabo. Un segundito, minimizo, perfecto. El paciente que va a ser intervenido de una patología cardíaca en la que es necesaria la circulación extracorpórea va a estar condicionado a la preparación técnica y de conocimientos del personal de salud que va a atenderle. Todos los actos que llevemos en la práctica clínica durante el intraoperatorio se van a ver reflejados en el posoperatorio. El holismo enfatiza la importancia del todo, que es más grande que la suma de las partes, y da importancia a la interdependencia de estas. En términos generales, holístico indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrada, ya que desde este punto de vista su funcionamiento solo se puede comprender de esta manera y no solo como la simple suma de sus partes. El holismo es un concepto creado en el año 1926 por Jan Christian Smuts, que escribió como la tendencia de la naturaleza de usar una evolución creativa para formar un todo que es mayor que la suma de sus partes. Lo que va a centrar mi presentación es la frase de Edgar Morin, tomada de su libro Ciencia con conciencia, publicado en el año 1984 por la editorial Antropos de Barcelona. Con la frase conciencia sin ciencia y ciencia sin conciencia son mutiladas y mutilantes. Los perfusionistas hemos tenido siempre los 5 sentidos en nuestro trabajo, pero 3 de ellos han sido y son imprescindibles: la vista, el tacto y el oído. La vista, porque al entrar en CEC es fundamental ver si el color de la sangre que sale del oxigenador es de un color rojo muy parecido al del rubí. El tacto, para ver si la presión que percibíamos en los tubos era la correcta. Estoy hablando de hace ya bastantes años, no de ahora, ¿vale? Y no existía un problema de canulación o que al clampar la aorta el cirujano hubiera pinzado la cánula por error. Posteriormente confiábamos en un manómetro, sacado generalmente del esfingomanómetro de presiones arteriales, para ver las presiones que teníamos en el sistema, tanto en el sistema arterial como en el de cardioplegia. El oído, para avisarnos de cualquier rotura o desconexión del circuito. Aún hoy, cuando en el campo operatorio oímos que se cae algo de suelo al suelo y hace algún ruido como un vertido de líquido, generalmente nos sobresaltamos. La seguridad del paciente en CEC ha sido algo que nos ha preocupado mucho a lo largo de los años. Poco a poco se han ido incorporando nuestras bombas más y más dispositivos de seguridad, aparte de simplificar los circuitos. La perfusión ha progresado desde la capacitación en el trabajo hasta una capacitación formal, con la certificación y la acreditación. Y a lo largo de los años tratamos de acercarnos a una estandarización de los procedimientos de CEC. A medida que avanzan los años, los procedimientos de CEC van siendo más seguros. Esto conlleva una continua actualización en los conocimientos por parte del perfusionista. La visión total de lo que está ocurriendo al paciente durante el procedimiento quirúrgico obliga al perfusionista a tener una visión holística del procedimiento, a controlarlo todo y de un vistazo saber cualquier cosa que le esté ocurriendo al paciente. Las máquinas de las que disponemos nos dan datos, muchísimos datos. Para su interpretación hace falta una gran preparación y que el perfusionista tome conocimiento de la cifra que esté manejando. Tanto que a veces necesitamos un sexto sentido.
El salto cuántico que ha ocurrido en la técnica de perfusión en poco tiempo ha ido en beneficio de la calidad y la asistencia a nuestros pacientes. No hemos de olvidar que errar es humano, pero el perfusionista ha de aprovechar todos los medios humanos y técnicos disponibles para que esto no ocurra. Es por ello que una máquina de CEC con todos los medios disponibles para monitorizar al paciente durante el tiempo de bomba ha de ser controlada por un personal experto con el conocimiento y dominio de toda esa tecnología. Una bomba con muchos monitores no es un árbol de Navidad lleno de luces parpadeantes. Ante todo, ha de primar la seguridad. ¿Cuándo medimos? Una vez sentados frente a nuestra máquina de circulación extracorpórea, hemos de tener claras algunas cosas. Como ocurre en la aviación, tanto el despegue como el aterrizaje ha de realizarse de forma segura. En un artículo del Annals of Cardiac Anesthesia comparaba el destete de CEC con el aterrizaje de los aviones. Yo traslado esto también al despegue. Dichos procedimientos pueden verse como modelos de cómo un equipo multidisciplinar se une, utiliza información que fluye continuamente, interactúa de manera efectiva y segura realizando una tarea compleja bajo la presión del tiempo. Es por ello que debemos prestar la máxima atención a esos dos momentos. Una vez en el aire o en bomba, tras haberse estabilizado el gasto cardíaco y las presiones de entrada en CEC, prestaremos atención a los monitores de registro que tenemos en nuestra bomba. Es en este momento cuando vamos a realizar los chequeos de nuestro sistema de medición. La seguridad incluye equipos de fácil uso, calibración y que de un vistazo podamos obtener la información clara y concisa y una visión de la tendencia de la medición en el tiempo. La calibración es la capacidad de un equipo de reproducir con exactitud y precisión un valor medido y así poder establecer un alto índice de confianza, que las mediciones dadas están dentro del rango de incertidumbre dado. Para ello hemos de conocer los valores que debemos calibrar. Sin duda, el más importante es la hemoglobina, que es imprescindible para el cálculo de los datos del GDP y que una mala calibración puede provocar que el analizador nos dé datos dispares que no concuerden con la realidad del paciente, haciéndolo tomar decisiones innecesarias, como por ejemplo transfundirle. Al igual ocurre con la saturación venosa de oxígeno y la arterial. Para la calibración de estos equipos es necesario, diríamos, tomar una fotografía en el momento exacto de la extracción de la muestra. De este modo podemos comparar los valores que en ese momento nos muestra el monitor y su relación con los valores reales. Una vez analizada la muestra, modificamos esos datos en el monitor. En el transcurso de la CEC hay que tener claro algunos conceptos. Ante cualquier problema hay que buscar la causa más común que lo pueda ocasionar. Una causa que sea poco probable que ocurra, también es poco probable que ocurra en ese momento. En muchísimas ocasiones, las soluciones más simples son las mejores para solucionar un problema complejo. Y lo más importante, cuando los monitores nos den datos discordantes, no entrar en pánico. Comprobarlos antes de tomar cualquier decisión. Muy frecuente puede ser debido a desajustes de los sensores y los tubos o a una calibración incorrecta. Lo mejor es revisar el sistema y recalibrar el monitor antes de tomar cualquier decisión. Y para recordar el tema anterior, vámonos a los números. Hay 4 cifras que son importantes y fáciles de recordar. Un aporte de oxígeno indexado mayor de 280 mililitros minutos menos cuadrado. Un consumo de oxígeno que sea 1/5 de ese aporte. Una extracción de oxígeno inferior al 25% y una saturación venosa como mínimo del 75%. Nuestro objetivo principal es que durante la CEC no traspasemos el umbral que divide el metabolismo aeróbico del anaeróbico, en donde el consumo se hace dependiente del aporte. La extracción de oxígeno puede variar dentro de unos límites
en función tanto de las necesidades tisulares como del aporte de oxígeno. Cuando un descenso del aporte de oxígeno se acompaña de un aumento proporcional de la extracción, el consumo permanecerá constante. Sin embargo, si en esta situación la extracción de oxígeno se mantiene fija, disminuirá el consumo. Esta curva relaciona el transporte y el consumo de oxígeno. A medida que el aporte disminuye por debajo de lo normal, el coeficiente de extracción aumenta proporcionalmente, manteniéndose constante el consumo de oxígeno. Cuando el coeficiente de extracción alcanza su nivel máximo, posterior descenso del aporte se acompaña de descenso del consumo. En esta fase de la curva, el consumo de oxígeno se vuelve dependiente del aporte. El aporte de oxígeno es el que en el consumo se vuelve dependiente del suministro y se denomina transporte crítico de oxígeno. Y es el punto en el que la producción energética de la célula queda limitada por el oxígeno. Esta dependencia patológica de consumo y aporte se asocia a un mal pronóstico de los pacientes. Ante cualquier alteración de estos, su corrección se puede conseguir de una manera rápida, buena y barata, simplemente modificando la hemoglobina, el gasto cardíaco y la fracción inspirada de oxígeno. Pongamos un ejemplo. Si el aporte es bajo, debemos de aumentar el gasto cardíaco, la hemoglobina y en menor grado la fracción inspirada de oxígeno, siempre que nuestra PO2 en CEC no sea muy elevada. Vamos a hacer un ejemplo más claro. Tenemos un paciente con un valor de aporte de oxígeno indexado por debajo de 280 mililitros minuto metro cuadrado. Si este paciente lo vasodilatamos con gases, aumentamos el gasto cardíaco, lo hemoconcentramos si podemos, y si no, le infundimos una bolsa de concentrado de hematíes, no aumenta la saturación venosa de oxígeno, pasamos de un DO2 de 256 a 304 y nos bajará la extracción de oxígeno a un 24,6 comparado con el 36,3% que teníamos antes. Como hemos visto en la presentación anterior, una estrategia de GDP es efectiva para reducir la insuficiencia renal aguda en el estadio 1. Tal y como dijo Ranucci en su estudio randomizado, se necesita más estudios para definir las intervenciones de perfusión que pueden reducir los niveles más severos de daño renal y que quizás requieran terapia de depuración extrarrenal. La actuación del perfusionista para mantener estos valores dentro de un rango aceptable es fácil y tiene tres pilares, como dije antes: gasto cardíaco, hemoglobina y la FiO2. Pero para ello es necesario una monitorización continua de estos parámetros. Del mismo modo, un bajo aporte de oxígeno durante el bypass cardiopulmonar se asocia significativamente con la incidencia de delirio en pacientes en el postoperatorio y durante el despertar en la unidad de cuidados intensivos, aunque el papel del DO2 como un predictor independiente de delirio no se ha podido comprobar todavía. Sin duda, la perfusión dirigida por objetivo mejora significativamente los resultados relacionados con la cirugía de bypass cardiopulmonar. Los costos adicionales debido a la realización de la estrategia GDP no tienen impacto en el coste total, ya que se compensa por completo con los ahorros del coste hospitalario. Es por ello por lo que el gasto inicial ocasionado por la adquisición de un sistema, como puede ser el landing, es amortizado en un corto periodo de tiempo por las instituciones sanitarias. Dentro de esta estrategia de mejorar la seguridad del paciente en CEC. Quizá el gasto de un día o de medio día más en la unidad de cuidado intensivo superan con creces el gasto de fungibles que requieren este tipo de sistemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu explicación, tu visión, de verdad muy, muy interesante. Vamos a aperturar las preguntas y respuestas. Ya he recopilado algunas de parte de los asistentes a la sesión. Voy a leerle algunas. Grisel Pereira pregunta, Nuria, la monitorización,
La muestra para realizar la calibración es arterial, venosa, ambas. Puedes enfocarte con gasometrías venosas durante toda la extracorpórea o en algún momento realizas alguna gasometría arterial. ¿Qué muestra inicial tomas para hacer tu recalibración? Nosotras, según entramos en bomba, hacemos una muestra arterial y venosa, que normalmente suele coincidir muy mucho con los parámetros de lectura que da el monitor de landing. Y a partir de ahí realizamos alguna gasometría pues, al desclampaje o cuando hay un evento de pasar cardioplegia, la segunda cardioplegia. Nuestra primera muestra que hacemos sanguínea para calibrar el monitor empieza a medir y nuestra primera muestra es pasada la cardioplegia, pasado unos 2 o 3 minutos. Es decir, una vez que mides a los 5 minutos. Normalmente suele coincidir bastante en valores, a lo mejor cambia parámetro arriba, número arriba, número abajo. Perfecto, perfecto. Gracias. Otra pregunta que tengo aquí de parte de Sonia Coto, probablemente para que nos indiquen la experiencia de cada quien. ¿Cuánto tiempo llevan utilizando el monitor landing y se lo utilizan de rutina en los procedimientos extracorpóreos? ¿Hay algún caso que no lo coloquen? Llevamos 2 años con este monitor en concreto. Anteriormente venimos de otra monitorización y además estamos pendientes de poner en marcha otra monitorización más, pero estamos muy contentas con él y no podemos hacer, yo particularmente no puedo hacer una extracorpórea sin tener el monitor. Yo llevo utilizándolo ya, bueno, la monitorización de los datos del GDP, del GDP, llevo ya más o menos unos 6 o 7 años, quizá 8, y hemos rotado por todo tipo de monitores. La verdad que es fundamental, ¿no? Sobre todo para intentar evitar que durante el procedimiento extracorpóreo el paciente vaya hacia la fase anaeróbica. Y hay que tomar decisiones importantes. Pero he dicho antes, o sea, que antes de tomar una decisión, siempre hay un poquito de tiempo para ver y calibrar el monitor y ver lo que ha ocurrido. Y siempre hay que tener en cuenta una cosa, que lo más fácil que ocurra, lo más difícil que ocurra, va a ser tan difícil que no te va a ocurrir. Siempre piensa en la solución más fácil. Comprobar sensores, hacer calibraciones. Pero sí es verdad que una monitorización amplia, que tú veas cómo está el paciente, te va a dar una idea y sobre todo te va a dar muchísima tranquilidad, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Claro. Es así, es como la guía para saber de que estás dentro del estándar de calidad y Sí. dándole la mejor perfusión al paciente. Claro, sí, por ejemplo, nosotros tenemos ya, por ejemplo, en el caso del landing, del monitor que nos está ocupando hoy, lo usamos tanto en la cirugía extracorpórea convencional, en el 100% de los casos, como en los ECMO, sobre todo los ECMO venovenosos, porque te va a decir la función, sobre todo lo que el pulmón nativo del paciente le está aportando para lavar CO2 y lo que aporta la membrana. Y el equilibrio de esos dos elementos es lo que va a dirigir al intensivista a decidir el destete del paciente en hemoveno-venoso. Yo creo que incluso más complicado que hemoveno arterial, porque el hemoveno arterial se apoya en ecocardio, se apoya en datos analíticos y más que nada, ¿no? En el hemoveno-venoso es todo como un poco más complejo, porque incluso aunque las ecos pulmonares están últimamente más en boga en hacer una ecografía pulmonar para ver cómo está ese pulmón, quizás los datos que nos van a favorecer el destete es medir el CO2 que en realidad está lavando el pulmón nativo y el CO2 que está lavando la membrana. Y ese equilibrio es el que le va a decir que se puede destetar el paciente. Una única puntualización en lo que dice Carlos es que para usar el landing en modo ECMO da parámetros distintos, obviamente, porque está pensado por otra función. Hay que tener un capnógrafo que incorpora ECMO y que tienes que hacer una serie de mediciones, bueno, los médicos suelen hacer una serie de mediciones previas para que te den datos, pero que resulta muy importante de medición para las ECMOs venovenosas. Claro, gracias. Aquí tenemos un participante anónimo que nos pregunta, ¿el monitor landing nos ofrece todas las variables con cualquier máquina de SET o una máquina específica? ¿Debo tener una interfaz adicional o solo los sensores leen todos los valores? ¿Es necesario, es compatible el monitor con cualquier máquina de circulación
el monitor funciona. Independiente. Totalmente independiente. No, perdona tú. Es independiente, pero por ejemplo, aunque el monitor tiene, vamos, igual que todos los monitores que hay en el mercado ahora mismo, como tiene un coste adicional, con que tú, un paciente, le quites tiempo de estancia en UCI, tengas parámetros primos de perfusión y le evites una insuficiencia renal aguda, que muchas insuficiencias renales agudas en estadio 1 cursan tranquilamente sin relevancia clínica, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor evolucionan a estadio 2 y hace falta una técnica de presión renal con el coste tan elevado que eso requiere y el tiempo de UCI. Quiere decir, o sea, el coste-beneficio, la monitorización continua de parámetros de GDP es totalmente económica. Tiene un coste, pero que se puede recuperar. Vamos, a recuperar seguro. Claro. Aquí hay una pregunta interesante que refiere María Luz Recio Pecio de Málaga. Dice, buenas tardes desde Málaga, España. ¿Cuál es el valor mínimo de hemoglobina para mantener una buena perfusión guiada por objetivos? Vale, generalmente está siempre en un 26% No, tú de primero. hematocrito, ¿vale? Pero realmente el GDP lo que nos está diciendo muchas veces que en valores, en un ADIR más bajo de hematocrito, de hemoglobina, sí podemos mantenerlo porque estamos garantizando la perfusión tisular. Quiere decir, tenemos un aporte, una extracción óptima y un consumo óptimo. Aunque tenemos un hematocrito bajo, podemos esperar hasta el final de la CEC, porque muchas veces cuando nosotros usamos el autotransfusor en todos los casos, la sangre que recuperamos se va a transfundir y va a evitar que transfundamos al paciente con los riesgos que tiene la transfusión. Aparte también el paciente una vez que sale de CEC se va estabilizando y van subiendo los valores de hematocrito, con lo cual tú puedes incluso valorar, tienes más opciones para valorar si el paciente lo va a transfundir por un hematocrito bajo o no. Cuando tú antes no sabías el diodo que tenía, el aporte que tenía, la extracción y el consumo, sí podía un poco subir más o menos los valores de hematocrito o de hemoglobina antes de transfundirle. Esto te ayuda a que quizás puedas tú valorar y estudiar más si lo transfunde antes, lo transfunde después, o espera que acabe la cirugía para pasar la sangre del transfusor, o la sangre que te han oxigenado en una hemoconcentrada antes de transfundirle. Claro, claro. Nuria, una pregunta que quiero realizar, tomándome la ventaja de que estoy de modo directo con ustedes. ¿Cómo piensas o cómo has experimentado el beneficio de este tipo de monitoreo en cuanto a esto, en cuanto a la transfusión sanguínea de tus pacientes, en cuanto a cómo has visto su evolución postoperatoria, la incidencia de todo este tipo de lesiones renales, al menos el tipo 1? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, nosotros somos un hospital sin sangre porque nos dedicamos a operar testigos de Jehová y usamos el recuperador celular en todos los casos. Y entonces nuestro protocolo de transfusión suele ser bastante bajito. Lo que pasa es que sí que hemos notado que actualmente cuando tenemos que transfundir una bolsa de sangre, hemos notado una mejoría importante en la calidad de cómo salen los pacientes. Tengo unas imágenes que no sé si voy a poder compartir en pantalla de un caso que hemos hecho recientemente de una baja superficie corporal muy diluida en la que el aporte, a pesar de ser excesivo, no llegaba a solventar las necesidades del paciente y se le tuvo que transfundir. Voy a intentarlo, no lo sé, pero obviamente ha cambiado mi forma de ver la extracorpórea porque ahora me ajusto yo a las características del paciente, no ajusto al paciente a las características preestablecidas que tendría que tener el paciente para que estar bien. Sé cómo tengo al paciente porque me está respondiendo a mis acciones y en base a eso actúo. Voy a intentar compartir estas imágenes. No las voy a poder compartir, perdón. No las tengo seleccionadas. Bueno, si ustedes ven el chat y las preguntas y respuestas, bueno, miles de ovaciones para ustedes. De verdad que, bueno, confirmo de que son muy queridos, los dos son muy queridos en España y en todo el mundo. Una pregunta para Carlos. ¿Hasta qué punto nos recomiendas la monitorización en línea? Ya en el chat están indicando, bueno, que es igual a seguridad, a calidad, algo que ya habíamos comentado probablemente al inicio, pero ¿cómo lo percibes? Lo acabo de decir, seguridad y calidad en perfusión.
Nuestra razón de ser como perfusionistas y como, bueno, nosotros en España somos enfermeros, es vigilar por la atención al paciente, limitar los errores clínicos, intentar que el paciente siempre tenga un entorno seguro. ¿Esto qué nos hace? Esto nos hace prever incluso lo que puede ocurrir y antes de que ocurra, poner los medios. Quiere decir, si nosotros tenemos un paciente que empieza a bajar la DO2, que empieza a aumentar la extracción y miramos los valores de hemoglobina, lo tenemos bajo y no podemos concentrar, le vamos a poner sangre. O sea, no hay que llevar las cosas al límite. Nos intenta actuar antes, ir con tiempo. Después otra cosa que también tienen buen este tipo de monitoring, que tú puedes ir marcando los eventos. Esos eventos que van marcando, si el paciente en el postoperatorio tuviera alguna alteración, tuviera algún problema, puede coger la historia de ese caso, intentar analizarlo, a ver si tiene relación con lo que ha ocurrido. Con lo cual, vamos, nosotros estimamos necesario. ¿Verdad? Los hospitales generalmente no gastan dinero sí porque sí, sino cada hospital y cada institución gasta dinero si es rentable. Y un paciente con un día menos de UCI es muy, muy rentable. Así. Una pregunta que están realizando en el chat y es muy frecuente. ¿Ustedes realizan sus procedimientos en normotermia o cómo lo manejan en hipotermia? Están preguntando cómo manejan todo esto de la perfusión guiada para objetivos con la aplicación de la hipotermia. Nosotros en la hipotermia, pues más o menos exactamente igual, solamente que también cuando estás haciendo una parada circulatoria y estás bajando los parámetros circulatorios porque el paciente está frío, nosotros bajamos en la hipotermia profunda, bajamos profunda, sí, 28 grados más o menos, para los procedimientos de arco aórtico. Y nos dirigimos igual, porque puede permitirte, lo está viendo en directo, cómo está bajando el flujo de gas, cómo puede mantenerlo con unas condiciones óptimas durante ese procedimiento, igual que con el recalentamiento. Ten en cuenta que con el recalentamiento generalmente nos va a intentar bajar, aumenta mayor el consumo, aumenta la extracción, lo está viendo en el monitor y estás tomando siempre decisiones antes de que eso pueda convertirse en un evento adverso. Nosotros los procedimientos generales hacemos normotermia, llevamos ya, pues yo creo que casi 20 años haciendo normotermia 36 grados y medio, mínimo. Y los procedimientos de hipotermia bajamos a 26, 28. Nosotros hacemos normotermia en todos los casos. En los grados que hacemos hipotermia vamos lentamente, pero el monitor se adapta, es lo que ha dicho Carlos. El monitor va bajando los niveles y la verdad que resulta muy útil. Okay. Aquí indica un participante, Jorge Zavala, que bueno, ya esto lo han mencionado, lo indicó Nuria, pero en cuanto a los cálculos que realiza ese sistema, el sistema de monitoreo, son todos en función al área de superficie corporal del paciente, ¿cierto? Porque es indexado. Tiene Exacto. un aporte de oxígeno, lo indexa por la superficie corporal. Exacto, exactamente. Muy bien. Bueno, no sé qué tanto estamos de tiempo, ya estamos a punto de culminar la sesión. Sí, les agradeceríamos que por favor coloquen su nombre y su procedencia en el área de preguntas y respuestas para saber de dónde nos están viendo o acompañando en esta sesión. Aquí pregunta Julián Andrés Ariza. Después de que se realiza esta calibración inicial, ya el equipo no tiene necesidad de realizar calibraciones adicionales. Ya te quedas con ese valor establecido para todo. Cuando hay un discordante, o sea, solamente cuando hay un dato discordante, bueno, pues por asegurarte lo calibras, ¿no? Y ya le he dicho que es importante siempre, cuando eso ocurre, asegurarte de que es verdad que está ocurriendo. Okay, perfecto. O sea, nosotros limitamos las calibraciones cuando hay alguna... Hombre, a lo mejor cirugía larga, suponte un doble valvular con 3 puntos coronarios que nos va a llevar 120 minutos de bomba. Bueno, pues sí, a lo mejor a la hora de estar en bomba, pues hacer una calibración, pero ya por sistema, ¿no? Por hacerle y por asegurarnos de que te estamos dando los valores. Pero no, generalmente no suele haber alteración ninguna, no suele haber cambios ninguno. Ok. Están preguntando también una pregunta muy común. También se puede utilizar en los pacientes pediátricos y en pacientes que a lo mejor no logren salir de circulación extracorpórea, continúan ese monitoreo para la asistencia con ECMO.
Vamos a ver, es que es distinto una ECMO venoarterial que una ECMO venovenosa. Y, por ejemplo, en este caso, si tú vas a estar en ECMO, los tubos que nosotros los tubos son distintos, la máquina es distinta, o bien usamos una Centrimag o estamos usando el CardioHelp. No podemos trasladarlo esos conectores. ¿Por qué? Porque primeramente que contaminaríamos los campos, contaminaríamos los tubos, contaminaríamos los conectores. Es la máquina que tiene que ser distinta. Y la monitorización sí vendría para la ECMO venovenosa. Yo la ECMO venoarterial, bueno, sí lo veo, pero tampoco sería porque los datos de aporte y consumo lo que nos valdría simplemente sería la hemoglobina, ¿vale? Y la gasometría que la hagamos a la membrana. O sea, para ECMO venoarterial lo veo útil en la hemoglobina y saturación venosa, pero solamente, no lo veo para parámetros de aporte y consumo y extracción de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón funcionante, no estamos el corazón parado y hay muchos valores que lo modifican. Para el ECMO venosa sí, para ver los valores pulmonares y de membrana. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que ya en función del tiempo ya estamos a punto de ir finalizando. No sé si Nuria quisiera realizar algún otro aporte adicional en base a su experiencia, algo que se nos haya olvidado tocar, pero yo creo que, bueno, se respondieron muchas preguntas en común del chat y del área de preguntas y respuestas. No sé, otra cosa. Es que perdona que me ha dado un ataque de tos y estoy con la voz totalmente tomada. No se me ocurre nada que decir. Lo que único que es muy cómodo y cambia mucho la percepción de la perfusión, de cómo la realizas. Ya lo conté con vosotros. Antes tú te fijabas la FiO2, los litros, según el momento, según si en frío o caliento. Y tú ahora lo que te fijas es de la respuesta del paciente. Tú pones tu FiO2 calculada, tus litros, y vas viendo que el paciente, según su hemoglobina y según su evolución, si hay que vasodilatarle, si hay que subirle la tensión, si hay que subirle el gasto cardíaco, si hay que transfundirle o no hay que transfundirle. Perfecto, perfecto. Y Bueno, yo no concibo una perfusión intracorpórea sin un monitor que me dé de manera continua un aporte y consumo y extracción de oxígeno. Bueno, la saturación venosa voy usándola ya de toda la vida, ¿no? Pero y los parámetros últimos no lo concibo, me da tranquilidad, me da seguridad y sobre todo para el paciente. perfecto, es así, es así. Siempre hay que tratar de mejorar. Ojalá nuestros recursos puedan mejorarse cada día y llegar a tener todos de manera universal sistemas de monitoreo que nos permitan esta visualización directa de cómo lo estamos haciendo con nuestro paciente durante el extracorpóreo. De verdad, bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Las preguntas que no pudieron ser contestadas, porque fueron muchas unas sobre otras, se van a transmitir al área del foro de la página web de la Asociación Latinoamericana de Perfusión y ahí se les irá dando respuesta paulatina lo más pronto posible. Igualmente, bueno, recordando que esta sesión va a estar grabada en la plataforma YouTube y va a estar también disponible en la página de la Asociación Latinoamericana. Muchas gracias a ustedes por compartir su experiencia, Nuria, Carlos, de verdad estamos agradecidos. Esta colaboración va a seguir de lado y lado. Esperamos que vengan muchas más por delante. Y bueno, agradecemos mucho la participación de los perfusionistas de Latinoamérica, de España y bueno, de todo el mundo en esta sesión para escucharlos a ustedes hablar de su experiencia. Muchas gracias. Sí, no quiero irme sin antes compartirles que para el día jueves 26 de mayo van a estar los compañeros de Brasil en una nueva sesión con la Asociación Latinoamericana de Perfusión